Historia de las proteínas. La comprensión del nitrógeno y su distribución en la naturaleza dieron origen al estudio de las proteínas. Los primeros trabajos revelaron que las proteínas son compuestos nitrogenados esenciales en los organismos vivos. A partir de los siglos XVIII y XIX, científicos comenzaron a aislar diferentes tipos de proteína, como la albúmina, analizando con un método llamado cromatografía, descubriendo que esta sustancia orgánica está presente en tejidos animales y vegetales. La albúmina se encuentra presente en la clara del huevo y sangre. Fue observada detalladamente por Anthony Fourcroy en 1789, describiendo que tenía propiedades diferentes a los carbohidratos y grasas. En 1838, Gerardus Johannes Mulder acuñó el término proteína basándose en la etimología griega proteos, que significa de primera importancia. El químico sueco Johannes Jacob Berzelius adoptó el nombre proteína por la relevancia que tiene en los organismos vivos. En el siglo XIX, se descubrió que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Específicamente en 1894 y 1906, Emil Fischer identificó varios aminoácidos y demostró que las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, lo que lo llevó a ganar un premio Nobel de Química en 1902. En el siglo XX se definieron los conceptos de estructura tridimensional de las proteínas mediante la cristalografía de rayos X. Específicamente, en 1958, John Crendier, Max Petris determinaron las estructuras tridimensionales de la mioglobina y la hemoglobina, recibiendo el Premio Nobel de Química en 1962. Las características importantes, como los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y los puentes salinos que brindan estabilidad en la estructura proteica, son fundamentales en la comprensión de la estructura de las proteínas en este siglo. En la década de 1960, específicamente en 1968, Robert W. Hawley, junto a Hart Govin Korama y Marshall W. Nirenberg, interpretaron el código genético y su papel fundamental en la síntesis de proteínas. Esto fue de gran relevancia en esta época, que ganaron un premio Nobel en fisiología o medicina. Las interacciones entre proteínas desempeñan un papel importante en procesos biológicos. El estudio de estas interacciones se fue desarrollando de manera lenta y fue evolucionando considerablemente. Desde el análisis de sustancias simples como la clara de huevo hasta redes moleculares que da facilidad a la comprensión de procesos celulares y fisiológicos. A finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, el desarrollo de la biología molecular y la comprensión de la secuencia del ADN introdujo que las proteínas forman parte de la información genética en los genes de los seres vivos. Actualmente, la genómica, proteómica y la bioinformática estudian miles de proteínas simultáneamente, analizando la estructura, sus funciones y la interacción dentro de las células. Las proteínas tienen una considerable relevancia en la evolución molecular y la bioquímica, demostrando su rol fundamental desde organismos primitivos hasta la biología humana. El consumo de proteínas es clave en la evolución filogenética. La nomenclatura de las proteínas es el sistema mediante el cual se asignan nombres a las proteínas para identificarlas de manera única y coherente, reflejando su estructura, función, origen o relación genética. No existe un único sistema universal, pero la UPAC ha establecido normas y recomendaciones ampliamente aceptadas. Principios básicos de la nomenclatura. Basada en la función. Muchas proteínas reciben nombres de acuerdo con su función biológica o bioquímica. Por ejemplo, la hemoglobina transporta oxígeno, la ATP sintasa sintetiza ATP, la ADN polimerasa polimeriza ADN. Estos nombres suelen terminar con el sufijo asa en el caso de las enzimas. Basado en la estructura. Algunas proteínas se nombran según su estructura física o composición química. Por ejemplo, el colágeno, de colla, pegamento,
refiriéndose a su origen y estructura fibrosa. Las proteínas que forman fibras, como queratina o elastina, derivan sus nombres de sus propiedades estructurales, basado en el gen que la codifica. En biología molecular moderna, la nomenclatura suele provenir del gen correspondiente. Por ejemplo, el gen TP53 codifica la proteína P53, un supresor tumoral. En E. coli, los genes se describen en minúsculas y cursivas, y las proteínas resultantes con la primera letra mayúscula. Sistema de nomenclatura estandarizada. Organismos internacionales han desarrollado bases de datos que normalizan los nombres. UniProt mantiene nombres oficiales y sinónimos. Las proteínas en UniProt suelen tener un nombre recomendado y nombres alternativos, junto con un identificador único. La nomenclatura de péptidos. En el caso de péptidos cortos, se usa la secuencia de aminoácidos con la abreviatura estandarizada de 3 letras o una letra por secuencias largas. Ejemplo, GLI, ALA, LEU, TIR, SER. El extremo amino se escribe a la izquierda y el extremo carboxilo a la derecha. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su composición química, su estructura, su función y su solubilidad. Proteínas simples u holoproteínas. Estas están formadas únicamente por aminoácidos. Se dividen en proteínas globulares y fibrosas. Son resistentes e insolubles en agua y aparecen principalmente en animales. Realizan generalmente funciones estructurales. Globulares. Las proteínas globulares se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada y compacta, dejando grupos hidrófobos hacia dentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplo de estas proteínas globulares. Ejemplos: prolaminas, gluteninas, albuminas, hormonas, historotropina y enzimas. Fibrosas. Son más simples que las globulares. Las proteínas fibrosas presentan cadenas polipéptidas largas y ordenadas en una sola dimensión, formando haces paralelos. Tienen una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas, por ejemplo colágeno, en tejidos conjuntivos cartilaginosos, queratinas, en formaciones epidérmicas, pelos, uñas, plumas, cuernos, elastinas, en tendones y vasos sanguíneos, fibroínas en hilos de seda, por ejemplo arañas o insectos. Proteínas conjugadas o heteroproteínas. Las heteroproteínas son proteínas formadas por la unión de un grupo proteico, apoproteína, con otro no proteico, denominado grupo prostético. Este grupo puede ser un ácido nucleico, un lípido, un metal, un azúcar, fosfato. Dependiendo del grupo prostético, existen varios tipos de heteroproteínas. Glucoproteínas contienen un grupo prostético formado por carbohidratos. Las principales son las mucinas de secreción como las salivales, glucoproteínas de la sangre y glucoproteínas de las membranas celulares. Algunas de ellas son ribonucleasa, mucoproteínas, anticuerpos, lipoproteínas. Son complejos macromoleculares formados por un núcleo que contiene lípidos apolares y una capa externa formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas. Actúan como transporte de triglicéridos, colesterol y otros lípidos entre los tejidos a través de la sangre. Se clasifican según su densidad en lipoproteínas de alta densidad, HDL, lipoproteínas de baja densidad, LDL, lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, nucleoproteínas. Son proteínas asociadas con un ácido nucleico, que puede ser ARN o ADN.
El ejemplo prototípico sería cualquiera de las histonas, que son identificables en las hebras de cromatina. Otros ejemplos serían la telomerasa, una ribonucleoproteína y la protamina. Su característica fundamental es que forman complejos estables con los ácidos nucleicos, a diferencia de otras proteínas que solo se unen a estos de manera transitoria, como las que intervienen en la regulación, síntesis y degradación del ADN. Cromoproteínas. Las cromoproteínas poseen como grupo prostético una sustancia coloreada, por lo que reciben también el nombre de pigmentos. Según la naturaleza del grupo prostético, pueden ser pigmentos porfirínicos, como la hemoglobina, encargada de transportar el oxígeno en la sangre, o no porfirínicos, como la hemocianina, un pigmento respiratorio que contiene cobre y aparece en crustáceos y moluscos, por ejemplo. También los citocromos, que transportan electrones. Fosfoproteínas. Son moléculas formadas por una parte proteica y un grupo fosfato. Son proteínas energéticas, como la caseína de la leche o la vitelina del huevo. Participa en muchos aspectos de la función celular, incluyendo la regulación de enzimas metabólicas y de proteínas involucradas en la transducción de señales. Presentan ácido fosfórico y son de carácter ácido. Proteínas de membrana. Como su nombre indica, se encuentran en la bicapa lipídica de la célula. Estas proteínas pueden actuar como canales para iones u otras moléculas que no pueden atravesar la bicapa lipídica, como transductores de señales capaces de responder a moléculas señalizadoras en un lado de la membrana para iniciar una respuesta molecular en el otro lado, o como anclaje de otras moléculas a la membrana celular, por mencionar algunos ejemplos de su función. Debido a que estas proteínas interactúan con porciones no polares de la bicapa lipídica, no mantienen su función ni su estructura en solución acuosa, lo que las hace mucho más difíciles de estudiar que las proteínas globulares o fibrosas. Clasificación según su estructura. Estructura primaria. La estructura primaria está compuesta por una secuencia lineal de residuos aminoácidos de proteínas. Todas las propiedades de la proteína están determinadas, de manera directa o indirecta, por la estructura primaria. Cualquier plegado, puente de hidrógeno o actividad catalítica depende de la estructura primaria apropiada. Estructura secundaria. Estas tienden a formar arreglos ordenados enlazados por puentes de hidrógeno. En particular, los átomos de hidrógeno del grupo carbonilo forman enlaces por puentes de hidrógeno con los hidrógenos de las amidas, NH. Esa tendencia conduce a patrones ordenados del enlace por puente de hidrógeno, hélice alfa y hoja plegada. La cadena polipeptídica adoptará conformaciones de mayor estabilidad. El nivel secundario de organización de las proteínas incluye las siguientes estructuras que son las más frecuentes: hélice alfa, lamina beta. Estructura terciaria. La estructura terciaria ocurre cuando existen atracciones entre láminas beta y hélices alfa. Esta estructura es específica para cada proteína y determinará la función de dicha proteína. Para dar lugar a la estructura terciaria es necesario que primero se agrupen conjuntos de estructuras dominadas, dominios, que luego se articulan para formar la estructura terciaria definitiva. Estructura cuaternaria. Se refiere a la asociación de dos o más cadenas de péptido en la proteína completa. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria. Las que la tienen son aquellas que se asocian entre sí en su forma activa. Por ejemplo, la hemoglobina, la transportadora del oxígeno en la sangre. Consiste en 4 cadenas de péptido conjugadas entre sí para formar una proteína globular. Las proteínas también se pueden clasificar de acuerdo a su función.
Por ejemplo, función de reserva, gluteína, crecimiento de la semilla, estructural, colágeno, forma tendones, huesos, cartílago, piel, hormonal, insulina, regula el metabolismo glucídico, transporte, hemoglobina, transporta oxígeno, defensiva, inmunoglobulinas, defensa inmunológica, contráctil, actina, contracción muscular en miofibrilas, enzimática, enzimas, catalizadores en reacciones orgánicas, y así tenemos muchas otras proteínas con diferentes funciones. Las proteínas también se pueden clasificar de acuerdo a su función. Por ejemplo, función de reserva, gluteína, crecimiento de la semilla, estructural, colágeno, forma tendones, huesos, cartílago, piel, hormonal, insulina, regula el metabolismo glucídico. ¿Dónde encontramos las proteínas? Las proteínas se distribuyen por todo el cuerpo humano y su localización varía según su función específica. Se pueden encontrar en tejidos, órganos, fluidos corporales y células. La comprensión de dónde se encuentran las proteínas es fundamental para apreciar su papel en el organismo. Existen proteínas en los tejidos musculares. Una de las concentraciones más notables de proteínas se encuentra en los músculos. Las proteínas como la actina y la miosina son fundamentales para la contracción muscular. Estas proteínas se organizan en filamentos que permiten el movimiento y la fuerza muscular. Además, el tejido muscular es responsable de aproximadamente el 40% del peso corporal en un adulto sano, lo que subraya la importancia de las proteínas en la función y el desarrollo muscular. La actividad física y la ingesta adecuada de proteínas son esenciales para el mantenimiento de la masa muscular. Cuando realizamos ejercicios de resistencia como levantar pesas, se producen microdesgarros en las fibras musculares, lo que a su vez activa la síntesis de proteínas para reparar y fortalecer el tejido. Esta es una de las razones por las cuales los deportistas y las personas activas suelen aumentar su consumo de proteínas. Proteínas en el tejido conectivo, que es otro lugar clave donde se encuentran las proteínas. Este tipo de tejido incluye tendones, ligamentos y cartílagos. Es fundamental para mantener la estructura y la función de los órganos y sistemas del cuerpo. El colágeno, por ejemplo, es la proteína más abundante en el cuerpo humano y proporciona resistencia y flexibilidad a los tejidos conectivos. El colágeno se encuentra en la piel, los huesos y los cartílagos y juega un papel esencial en la curación de heridas y regeneración de tejidos. Con la edad, la producción de colágeno disminuye, lo que puede contribuir a la aparición de arrugas y problemas articulares. Por ello es importante incluir en nuestra dieta alimentos ricos en colágeno o suplementos que promuevan su producción. Los órganos también son sitios importantes donde hay proteínas. Por ejemplo, el hígado, que es un órgano clave en el metabolismo, contiene proteínas que son vitales para la desintoxicación y la producción de factores de coagulación. En los riñones, las proteínas desempeñan un papel en la regulación del equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Además, las proteínas en el sistema inmunológico, como los anticuerpos, son esenciales para protegernos de infecciones. Estos anticuerpos se producen en respuesta a patógenos y ayudan a identificar y neutralizar amenazas. La presencia de proteínas en los órganos destaca su importancia en la homeostasis y la salud general. ¿Dónde encontramos las proteínas? Las proteínas se distribuyen por todo el cuerpo humano y su localización varía según su función específica. Se pueden encontrar en tejidos, órganos, fluidos corporales y células. La comprensión de dónde se encuentran las proteínas es fundamental para apreciar su papel en el organismo. Existen proteínas en los tejidos musculares. Una de las concentraciones más notables de proteínas se encuentra en los músculos. Las proteínas como la actina y la miosina son fundamentales para la contracción muscular. Estas proteínas se organizan en filamentos
que permiten el movimiento y la fuerza muscular. Además, el tejido muscular es responsable de aproximadamente el 40% del peso corporal en un adulto sano, lo que subraya la importancia de las proteínas en la función y el desarrollo muscular. La actividad física y la ingesta adecuada de proteínas son esenciales para el mantenimiento de la masa muscular. Cuando realizamos ejercicios de resistencia como levantar pesas, se producen microdesgarros en las fibras musculares, lo que a su vez activa la síntesis de proteínas para reparar y fortalecer el tejido. Esta es una de las razones por las cuales los deportistas y las personas activas suelen aumentar su consumo de proteínas. Proteínas en el tejido conectivo, que es otro lugar clave donde se encuentran las proteínas. Este tipo de tejido incluye tendones, ligamentos y cartílagos. Es fundamental para mantener la estructura y la función de los órganos y sistemas del cuerpo. El colágeno, por ejemplo, es la proteína más abundante en el cuerpo humano y proporciona resistencia y flexibilidad a los tejidos conectivos. El colágeno se encuentra en la piel, los huesos y los cartílagos y juega un papel esencial en la curación de heridas y regeneración de tejidos. Con la edad, la producción de colágeno disminuye, lo que puede contribuir a la aparición de arrugas y problemas articulares. Por ello es importante incluir en nuestra dieta alimentos ricos en colágeno o suplementos que promuevan su producción. Los órganos también son sitios importantes donde hay proteínas. Por ejemplo, el hígado, que es un órgano clave en el metabolismo, contiene proteínas que son vitales para la desintoxicación y la producción de factores de coagulación. En los riñones, las proteínas desempeñan un papel en la regulación del equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. Además, las proteínas en el sistema inmunológico, como los anticuerpos, son esenciales para protegernos de infecciones. Estos anticuerpos se producen en respuesta a patógenos y ayudan a identificar y neutralizar amenazas. La presencia de proteínas en los órganos destaca su importancia en la homeostasis y la salud general. Yo les voy a hablar de lo que son las funciones de las proteínas. Las proteínas pueden desempeñar una alta gama de funciones en una célula u organismo. La forma de una proteína es esencial para su función y muchos tipos de diferentes enlaces químicos que pueden ser importantes para mantener su forma, y también en los cambios de la temperatura y el pH, así como la presencia de ciertos químicos que también pueden alterar la forma de una proteína y provocar que pierda su funcionalidad, y a este proceso se le va a llamar lo que es desnaturalización. Yendo a lo que son las funciones, vamos a empezar primero con la función catalizadora. Y aquí nos hablan que las enzimas pueden actuar como catalizadores en las reacciones bioquímicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las enzimas ayudan en lo que es acelerar, y cada enzima reconoce uno o más sustratos. Las moléculas que sirven como material de partida para la reacción que cataliza, y también se puede decir que diferentes enzimas participan en diferentes tipos de reacciones y pueden descomponer, unir, organizar sus sustratos. Luego tenemos lo que es la función estructural. Las proteínas estructurales desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y la forma de los tejidos, y también lo que son las células de los organismos vivos. Estas proteínas se van a encargar de proporcionar soporte, rigidez y estructura en diferentes tipos de organismos biológicos, como pueden ser los huesos, los músculos, la piel y los tendones. Luego tenemos lo que es la función hormonal. La función hormonal son señales químicas que controlan los procesos fisiológicos específicos tales como el crecimiento, desarrollo y metabolismo. Mientras que algunas hormonas se basan en lo que son esteroides, otras pueden llegar a ser proteínas, y estas hormonas basadas en proteínas se van a llamar hormonas peptídicas. También las proteínas pueden trabajar como protectoras, y las proteínas son responsables de crear los anticuerpos. Estas moléculas protegen nuestro cuerpo frente a infecciones y agentes externos. Entre las proteínas defensivas pueden destacar los anticuerpos como la inmunoglobina, que neutraliza virus y bacterias, el fibrinógeno,
y la trombina, que son esenciales en la coagulación sanguínea, ayudando a evitar lo que son las hemorragias. También está la función de movimiento. Es importante saber que para moverse los músculos deben contraerse, y las partes contráctiles de los músculos son las proteínas actina y miosina, y cuando ocurre lo que es un impulso nervioso, estimula estas proteínas, haciendo que se deslicen unas sobre otras, provocando lo que es un acortamiento en la célula muscular. También, las fibrillas de colágeno densamente compactadas en tendones y ligamentos permiten movimientos mecánicos sincrónicos de huesos y músculos, así como la capacidad de estos tejidos para recuperar su forma original tras completar lo que es un movimiento. Las proteínas también pueden servir como método de transporte. ¿Como para qué? Las proteínas facilitan el transporte de nutrientes y oxígeno a las células y tejidos. Por ejemplo, está la hemoglobina y la mioglobina, que ayudan a lo que es regular los equilibrios químicos y físicos del cuerpo para mantener lo que es una homeostasis, el pH y el equilibrio electrolítico y osmótico. Luego pasamos a lo que es la función reguladora. Otra función de las proteínas en el organismo es actuar como función reguladora. Y las proteínas regulan una serie de procesos bioquímicos, como por ejemplo la digestión, respiración, intercambio de gases, metabolismo de calcio y fósforo, transporte de hierro, ayuda a lo que es la mitosis y la meiosis celular y ayuda a lo que es el aprovechamiento de la energía por las células. Ya para finalizar, es importante saber que aunque la función principal de la proteína no es en sí producir energía, en ciertas situaciones el organismo puede degradarlas para obtener lo que es ATP, y normalmente solo alrededor de lo que es el 10% de las proteínas que consumimos se utilizan para generar energía. Esto ocurre porque el cuerpo prefiere usar carbohidratos y grasas como combustibles. Sin embargo, cuando estas fuentes son insuficientes, por ejemplo, lo que es un ayuno prolongado o dietas muy bajas en carbohidratos, el organismo descompone aminoácidos en el hígado y ahí, por su esqueleto de carbono, entra lo que es el ciclo del ácido cítrico, produciendo ATP igual a lo que es la glucosa. Y este uso energético tiene consecuencias en sí. Si el cuerpo recurre de manera continua a lo que son los aminoácidos, se reduce la disponibilidad para fabricar nuevas proteínas, afectando mayormente a lo que son funciones musculares, a la síntesis de enzimas y lo que son las hormonas. Diferencia entre polipéptidos y proteínas. Un polipéptido es una cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Puede ser corta o larga. Esta por su cuenta no tiene función biológica definida, mientras que una proteína es una molécula funcional formada por uno o más polipéptidos que se pliegan en una estructura tridimensional específica, lo que le permite realizar una función concreta en el organismo. A continuación, se describirán detalladamente las características funcionales y propiedades de ambas variables. Polipéptidos. Es la forma primaria en la que se organizan los aminoácidos de manera lineal unidos entre sí por enlaces peptídicos. Estos enlaces son formados por un grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro. Su síntesis puede ser de origen ribosomal, donde los ribosomas traducen la información del ARNM y ensamblan estos aminoácidos de manera específica. La síntesis de algunos polipéptidos es realizada por máquinas enzimáticas independientes del ribosoma. En su estructura, cuenta con diferentes niveles, donde comienza siendo una secuencia lineal, pasando a tener diferentes pliegues, que forman parte fundamental en la formación de péptidos. Factores adicionales como los puentes de hidrógenos, de disulfuro, interacciones iónicas e hidrofobas y enlaces de hidrógeno le dan estabilidad a estos polipéptidos. En las propiedades físicas y químicas tenemos: número 1. La carga neta varía según sus cadenas laterales y el pH,
que determinan su punto isoeléctrico. Número 2. Pueden ser hidrófobos, que promueven la agregación, insolubilidad, o hidrofílico, que favorecen su solubilidad en agua. Número 3. Los polipéptidos pueden sufrir cierta desestabilidad cuando son afectados por diferentes factores, como las proteasas, que son enzimas que influyen en la digestión de proteínas y su catabolismo mediante hidrólisis. Factores físico-químicos como el calor, exposición a pH extremos y agentes desnaturalizantes pueden afectar a nuestra cadena de polipéptidos. Diferencias entre polipéptidos y proteínas. Los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas. Existen 20 tipos diferentes de aminoácidos y una sola proteína puede tener más de 300 aminoácidos unidos entre sí. Cada aminoácido tiene dos partes importantes, un grupo amino y un grupo carboxilo. Cuando los aminoácidos se unen, lo hacen por medio de un enlace peptídico que se forma entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del siguiente. Cuando dos o más aminoácidos se unen, forman un péptido. Una cadena larga de muchos aminoácidos se llama polipéptido. Y por último y menos importante, una proteína está formada por uno o más polipéptidos unidos. El orden de los aminoácidos en una proteína se conoce como su estructura primaria y este orden está determinado por el ácido desoxirribonucleico, es decir, la secuencia de las bases en los genes indica qué aminoácidos se colocarán y en qué orden, lo que finalmente define la forma y función de la proteína. La estructura secundaria se forma cuando se establecen enlaces de hidrógeno entre los aminoácidos, dando lugar a formas como la hélice alfa o la lámina beta plegada. En las proteínas globulares, por ejemplo, las enzimas, la cadena se pliega adaptando una forma tridimensional llamada estructura terciaria. Esto ocurre por la formación de enlaces disulfuro entre ciertos aminoácidos con grupos sulfidrilo y por otras interacciones como enlaces de hidrógeno, iónicos, covalentes y fuerzas hidrofóbicas. Finalmente, algunas proteínas como los anticuerpos están formados por varias cadenas polipeptídicas unidas entre sí. Esto se conoce como estructura cuaternaria. Un péptido está formado por dos o más aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos y un polipéptido es una cadena de muchos aminoácidos. Una proteína contiene uno o más polipéptidos, por lo tanto, las proteínas son largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las proteínas son un componente importante de nuestra dieta. Las proteínas dietéticas se hidrolizan en el organismo a aminoácidos individuales. Algunos de estos aminoácidos se emplean para sintetizar las proteínas que necesita el organismo. Algunas son desintegradas para proporcionar energía y otras se utilizan como material para iniciar la síntesis de los compuestos no proteicos que requiere el organismo, como la tiroxina, adrenalina y melanina. No todas las proteínas contienen los mismos aminoácidos. La mayor parte de las proteínas de la carne y de los productos lácteos contienen todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. Sin embargo, la mayor parte de las proteínas de fuentes vegetales se consideran incompletas, ya que contienen muy poca cantidad de uno o más de los aminoácidos esenciales para favorecer el crecimiento. Por ejemplo, la proteína del frijol es deficiente en metionina y la del trigo deficiente en lisina. Por tanto, una dieta balanceada debe contener proteínas de diferentes fuentes. Este es el nutriente más importante y responsable de muchas funciones en nuestro cuerpo. Es la proteína, gracias a ella, se lleva a cabo la construcción de los músculos, los tendones, los órganos y los tejidos del cuerpo. Además, participa en la producción de enzimas, hormonas y muchas más moléculas importantes para el organismo.
Ya que estamos buscando el mejor consumo de proteínas posibles, debemos prestar atención en la cantidad y calidad que consumimos de ellas. Es bueno contar con una guía de un especialista, ya que el consumo de proteínas depende de varios factores, como por ejemplo, el estado de salud, la masa muscular y la edad. Las proteínas de origen animal son usualmente las mejores que podemos encontrar y las de más provecho. Las podemos obtener especialmente en productos como el pescado o la carne, y ellas nos dan las dosis idóneas de aminoácidos esenciales para que nuestro organismo funcione óptimamente. Las proteínas tienen importancia biológica en estructura y soporte. Las proteínas estructurales son esenciales para mantener la estructura de las células y tejidos del cuerpo. Por ejemplo, incluyen la queratina, que forma estructura del cabello, las uñas, y el colágeno, que es esencial para la estructura de la piel y los huesos. El colágeno, por ejemplo, es la proteína más abundante en el cuerpo humano y es un componente clave de los tejidos conectivos, como los huesos, la piel, los tendones y los ligamentos. Su estructura en forma de hélice proporciona una fuerza mecánica y resistencia a la tracción, lo que lo convierte en un material ideal para la formación de tejidos resistentes. La queratina, por otro lado, es una proteína estructural que forma las capas externas de la piel, el cabello y las uñas. La estructura de la queratina proporciona una barrera protectora contra factores ambientales como la radiación UV, el agua y los productos químicos. Tenemos también las enzimas, que son proteínas que catalizan reacciones químicas en el cuerpo, lo que significa que aceleran las reacciones químicas sin ser consumidas en el proceso. Son esenciales para una amplia variedad de procesos biológicos, desde la digestión de los alimentos hasta la producción de energía en las células. La cadena de transporte de electrones en la mitocondria, por ejemplo, utiliza varias enzimas para producir ATP, la principal fuente de energía para las células. Por ejemplo, algunas enzimas importantes que podemos nombrar son la amilasa, que es una enzima que se encuentra en la saliva y que ayuda a descomponer los carbohidratos en la boca durante la digestión. Tenemos también la tripsina y la quimotripsina, que son enzimas pancreáticas que descomponen las proteínas en el intestino delgado. Y tenemos la lactasa, que es una enzima que descompone la lactosa, el azúcar presente en la leche, en azúcares simples que pueden ser absorbidos por el cuerpo. También tenemos el transporte de sustancias. Las proteínas de transporte se encargan de transportar moléculas y sustancias por todo el cuerpo, y estas proteínas son selectivas y solo transportan ciertas moléculas específicas a través de las membranas celulares. Esta función de las proteínas es crucial para el funcionamiento adecuado de las células y el cuerpo humano en general. Algunos ejemplos de proteínas transportadoras de sustancias son hemoglobina, albumina y la bomba de sodio-potasio, que mueve iones de sodio y potasio a través de la membrana celular. La hemoglobina es una proteína de transporte que se encuentra en los glóbulos rojos y que ayuda a transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, y la albumina transporta varios tipos de moléculas, incluyendo ácidos grasos, hormonas, en el torrente sanguíneo. También tiene una función en la defensa inmunológica. Las proteínas de defensa ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Ejemplos incluyen los anticuerpos, que son proteínas producidas en el sistema inmunológico por los linfocitos B para identificar y neutralizar sustancias extrañas en el cuerpo. Los anticuerpos se unen específicamente a los antígenos, que son sustancias extrañas como bacterias, virus y otros patógenos. De esta forma, marcan los patógenos para que las células inmunitarias, como los fagocitos, puedan eliminarlas o neutralizar los patógenos directamente. Además, entre estas proteínas también se incluyen las citoquinas, que regulan y coordinan la respuesta inmune. Estas activan células inmunitarias como los linfocitos T y B para combatir infecciones, y también pueden regular la inflamación y la respuesta inmunitaria en el cuerpo. Una mala alimentación puede conllevar a una deficiencia de proteínas, pero ¿cómo podemos saber nosotros si tenemos deficiencia?
Pues algunos de los síntomas más comunes son la fatiga y la debilidad, son los signos más evidentes, ya que la proteína es esencial para producir la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Si nosotros no tenemos oxígeno, pues nos sentimos a sentir más agobiados. Sin suficiente proteína, también los niveles de energía pueden disminuir y uno podría sentirse agotado incluso después de una buena noche de sueño. También tenemos problemas en el cabello, la piel y las uñas. La deficiencia de proteínas puede provocar el adelgazamiento del pelo, uñas quebradizas y la piel seca y escamosa. Si esto se continúa, en algunos casos graves puede producirse incluso la pérdida de cabello permanente. La hinchazón también es otro síntoma común, ya que las proteínas se encargan de desempeñar un papel esencial en la homeostasis del cuerpo. Si los niveles son demasiado bajos, se puede experimentar hinchazón en lo que son las piernas y el abdomen. Esto se debe a que las proteínas ayudan a retener el líquido en los vasos sanguíneos, y cuando los niveles bajan, el líquido puede filtrarse a los tejidos circundantes. Otro síntoma evidente es la pérdida de masa muscular, ya que las proteínas nos ayudan a desarrollar y reparar los músculos del cuerpo. Si nosotros tenemos una deficiencia de proteínas, vamos a notar la pérdida de fuerza, lo que nos puede afectar en la capacidad de realizar nuestras tareas cotidianas como lo hacemos con normalidad. La ineficiencia del sistema inmune también es otro síntoma, ya que la proteína es necesaria para la producción de anticuerpos y otros componentes del sistema inmunitario. Esto lo que va a causar es que nos hagamos más vulnerables a infecciones y enfermedades debido a la carencia de anticuerpos. Sorpresivamente, los cambios de humor también son un síntoma de la deficiencia de proteínas, ya que estas se encargan de participar en la producción de neurotransmisores que ayudan a regular el estado del ánimo y la función cerebral, lo que nos irá a provocar unos constantes cambios de humor y estar bastante irritables a cualquier cosa que nos pueda pasar. Y si tenemos una herida que ha tomado bastante tiempo para cicatrizarse, también puede ser un síntoma de lo que es la deficiencia de proteínas, ya que éstas se encargan de acelerar el proceso de la curación o coagulación de la herida. Si no llegamos a tener cuidado y atención con los síntomas anteriores, podemos tener graves complicaciones en la salud, y entre los posibles riesgos que podríamos sufrir se encuentra lo que es la atrofia muscular, el cual debido a la deficiencia de proteínas, las fibras musculares se descomponen y pierden fuerza, lo que provoca debilidad y disminución en la movilidad y el volumen del músculo. En edades tempranas se puede provocar un retraso en el crecimiento infantil, ya que las proteínas, como bien dijimos, se encargan del crecimiento y el desarrollo, y si esto no se llega a tratar, puede provocar problemas de desarrollo a largo plazo en los niños, lo que les provocaría no crecer con normalidad. Relacionado a lo anterior, también se encuentra otra enfermedad, el cual se conoce como kwashiorkor. Esta es una forma grave de la deficiencia de proteínas que mayormente se da en lo que son los niños de países subdesarrollados. Se caracteriza por la hinchazón en el cuerpo, el hígado graso, cambios en la piel y el pelo y retrasos graves en el crecimiento. Puede ser potencialmente mortal si no se trata a tiempo. En adolescentes y adultos mayores, la deficiencia de proteínas puede provocar daño hepático y renal, ya que estos órganos se ven sobreexigidos por mantener las funciones normales sin las enzimas adecuadas y hormonas que estos producen a la hora de tener presencia de proteínas en el cuerpo. Aparte que el sistema inmune se irá debilitando cada vez más y más, lo que hará que las infecciones y enfermedades tengan un tiempo más lento de recuperación y puede provocar que las personas se agraven hasta el punto de poder alcanzar la muerte.